Prepárense para un drama que los dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y redención, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si este relato te toca el corazón, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para no perderte nuestras próximas historias. La recompensa del magnate. El precio de una mentira perfecta. Imaginen que su vida es una postal perfecta de éxito. Un paraíso en la costa. El sol brillando sobre el Mediterráneo. Una mujer deslumbrante a su lado. De repente, en medio de la multitud, ves a un fantasma de tu pasado. Pero este fantasma no es solo un recuerdo. Está horriblemente embarazada. Y el bebé es tuyo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Sigues caminando? ¿O confrontas la verdad de tu mentira perfecta? El sol se alzó sobre Marbella como una moneda de oro recién acuñada, ostentosa y cegadora. Alejandro sintió su calor en los hombros, un peso agradable que reflejaba la calidez de la mano de Valentina en la suya. Su risa, un sonido diseñado para menús de brunch y cubiertas de yate, tintineó a su lado. Esta era su vida ahora, una postal curada de éxito. El lino blanco nítido de su camisa impecable, la suave arena cediendo bajo sus mocasines italianos. La mujer a su lado, cuya belleza era tanto un consuelo como una declaración. Era perfecto. Era una mentira. Y entonces la vio. El mundo se ralentizó al ritmo denso de una pesadilla. En medio de las familias dispersas y adolescentes riendo, una figura solitaria caminaba cerca de la orilla. Su embarazo era inconfundible, una curva orgullosa y desafiante contra el azul infinito del Atlántico. Llevaba un vestido sencillo, descolorido al tono de un cielo pálido, y su cabello oscuro era un desorden, revuelto por la brisa salada. Fue la forma en que se movía lo que le llamó la atención primero. El ligero cojeo que tenía desde una caída de la infancia. La terquedad en sus hombros. Esa familiaridad pasó por alto su cerebro y le golpeó directamente en el estómago. Clara no la había visto en 8 meses, desde que los abogados habían terminado de limpiar su vida compartida, borrando los votos y dejando solo el lenguaje estéril de los acuerdos de divorcio. Se había dicho a sí mismo que era lo mejor, una ruptura limpia. Había enviado los cheques, se había aislado con el trabajo y la compañía perfecta de Valentina, y casi se había convencido de que Clara simplemente había dejado de existir. Pero allí estaba ella, un fantasma bajo el sol de la Costa del Sol, imposiblemente real y devastadoramente embarazada. Su hijo, la idea fue un golpe físico que le quitó el aliento. Recordó la última conversación, una llamada frenética y llena de lágrimas que había atendido de camino a una reunión de la junta directiva. «Estoy embarazada, Alejandro. Por favor, tenemos que hablar». Él la había despedido. Una última súplica desesperada. Le había dicho que su abogada se pusiera en contacto con el suyo. El recuerdo era ácido en su garganta. «Alejandro, cariño, pareces haber visto un fantasma», le susurró Valentina, con los dedos apretando su mano. Su voz, generalmente un bálsamo tranquilizador, era ahora una intrusión molesta. No pudo responder. Su mirada estaba fija en Clara. Ella se había detenido, una mano en la parte baja de la espalda, la otra acunando su vientre. Su rostro, incluso a esa distancia, estaba grabado con un profundo cansancio que se sentía como una acusación personal. La brisa del océano pegaba la tela fina de su vestido a su cuerpo, delineando el bulto de su estómago. Su nueva y sagrada forma. Una forma que él había ayudado a crear y luego había abandonado.
La sensación de vergüenza pública, una sensación que no había experimentado desde que era un niño que se orinaba en la cama, lo invadió. Él era Alejandro, un titán de la inversión privada, un hombre cuya imagen era tan cuidadosamente gestionada como su cartera. Y a 50 metros de distancia estaba la prueba viva, respirando y embarazada de su fracaso más profundo. La gente estaba mirando. Podía sentir sus ojos, los susurros que pronto encenderían los circuitos sociales de la Costa del Sol. Clara dio otro paso y luego vaciló. Su cuerpo se balanceó, una frágil caña en el viento. Su mano pasó de su vientre a su cabeza, como si tratara de mantenerse unida. Sus rodillas cedieron. «Dios mío», susurró Valentina, con una nota de horror teatral en su voz. ¿Esa mujer está bien? El tiempo pareció fracturarse para él. La parte fría y calculadora que había construido su imperio le gritaba que se diera la vuelta, que se fuera, que fingiera que no había visto nada. Era un desastre de relaciones públicas, una catástrofe personal. Valentina ya tiraba de su brazo, con su instinto de autoconservación activado. «Alejandro, vámonos. No deberíamos involucrarnos», pero sus pies estaban pegados a la arena. Vio el rostro de Clara, pálido como la espuma del mar. Sus ojos se volvieron hacia atrás. Se desmayó. No en un desmayo elegante, sino en un colapso repentino y nauseabundo. Su cuerpo golpeó la arena mojada con un suave golpe sordo que resonó como un disparo en el repentino silencio de su mente. Un jadeo colectivo recorrió la playa. La gente comenzó a correr hacia ella. Una mujer gritó pidiendo que alguien llamara a una ambulancia. La perfecta postal curada de su vida acababa de estallar en llamas. Por un momento congelado, él era solo un hombre observando a la madre de su hijo no nacido caer inconsciente en la arena, el título, la riqueza, la amante. Todo se disolvió en el aire salado, dejando solo la cruda y lacerante agonía de su traición. La mentira que había construido se desmoronaba, tan seguro como ella, y entre sus escombros solo podía mirar fijamente, paralizado por la enormidad de lo que había hecho. El olor estéril y antiséptico del Hospital Santa Catalina fue una bofetada, una dura realidad después del aire abierto y salado de la playa. Alejandro caminó a grandes zancadas por las puertas automáticas, su mente un torbellino de pánico y culpa. Había dejado a una furiosa Valentina en el coche, sus protestas sobre la imagen y el escándalo desvaneciéndose en el rugido de sus propios latidos. Había seguido a la ambulancia, conduciendo su Aston Martin con una imprudencia que reflejaba el caos dentro de él. Llegó al mostrador de recepción de urgencias, su voz cortante y autoritaria. «Estoy aquí por Clara Sánchez. Acaba de ser traída de la playa». La recepcionista, una mujer robusta y de ojos cansados llamada Marga, levantó la vista de su ordenador, sin impresionarse por su traje a medida ni por la urgencia en su tono. «¿Es usted familiar?». La pregunta flotó en el aire, una simple pregunta burocrática que lo cortó hasta el alma. Vaciló. «Soy su ex esposo». Las palabras sabían a ceniza. Los dedos de Marga teclearon en el teclado. «Su contacto de emergencia es un Daniel Espinosa. Viene de camino». «Lo siento, señor, pero debido a las regulaciones de privacidad, solo puedo dar información a la familia inmediata o al contacto designado». «Soy el padre de su hijo», espetó, sintiendo que las palabras eran tanto una declaración desesperada como una confesión condenatoria. La expresión de la mujer no se suavizó. Si acaso, un destello de desaprobación cruzó su rostro. «Eso no cambia el papeleo, señor. Tendrá que esperar en la sala de espera designada».
Señaló vagamente una colección de incómodas sillas de plástico donde la gente se sentaba en varios estados de ansiedad y miedo impotente. Alejandro, que podía conseguir que el alcalde le contestara el teléfono con un solo mensaje de texto, estaba siendo bloqueado por una recepcionista de hospital. La ironía era sofocante. Había firmado voluntariamente los papeles que habían cortado sus lazos legales, borrando efectivamente su derecho a estar allí, a saber si ella estaba bien, si su bebé estaba bien. Era una herida autoinfligida, y lo estaba desangrando. Se retiró a la sala de espera, las duras luces fluorescentes exponiendo cada falla en su compostura. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre el nombre de Valentina. Ya habían llegado una docena de mensajes. «Esto es una pesadilla, Ale. Mi teléfono está explotando. ¿Tenías que correr detrás de ella así? Piensa en las fotos. Mi agente acaba de llamar. La prensa pide un comentario. Tenemos que adelantarnos a esto». Llama a Andrés. Ahora, ignoró todos los mensajes. Su mente se remontó a otra llamada, hace meses. Estaba en un coche de la empresa, atrapado en el tráfico de la ciudad, de camino a cerrar un gran negocio. El nombre de Clara había aparecido en la pantalla. Lo había dejado ir al buzón de voz, molesto por la interrupción. Lo había escuchado más tarde, su voz pequeña y temblorosa. «Alejandro, no quería hacer esto por teléfono. Estoy embarazada. Sé que todo es un desastre, pero es tuyo. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? No con abogados, solo nosotros». Había borrado el mensaje. Lo había racionalizado como un último esfuerzo patético para volver a su vida, para obtener un acuerdo más grande. Le había dado instrucciones a su abogado, Andrés, para que dejara claro que toda la comunicación debía pasar por los canales legales. Había construido un muro de dinero y abogados a su alrededor. Y ahora estaba en el lado equivocado, desesperado por entrar. Un médico con ropa de quirófano azul salió de un par de puertas dobles, con el rostro sombrío. Alejandro se puso de pie de un salto, pero el médico pasó de largo junto a él hacia una pareja de ancianos acurrucada en la esquina. Alejandro se hundió de nuevo en su silla. El breve torrente de adrenalina lo dejó sintiéndose vacío. Era un fantasma allí, un espectro de una vida pasada sin derechos en el presente. Había pagado una fortuna para convertirse en un extraño para Clara, y el universo, al parecer, había cobrado el cheque. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro? ¿Te habrías quedado a enfrentar las consecuencias o habrías huido para proteger tu reputación? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Cada tic-tac del reloj en la pared era un nuevo tormento. ¿Estaba despierta? ¿El bebé estaba vivo? Las preguntas eran un golpe incesante contra el interior de su cráneo. Pensó en su colapso, la forma en que su cuerpo simplemente se había rendido. Había estado sola todo este tiempo, luchando, mientras él elegía vinos con Valentina y fingía que su pasado no existía. El peso de su abandono emocional se posó sobre él, pesado y sofocante. No era solo el divorcio, la aventura. Era la forma deliberada y calculada en que la había silenciado. Le había negado su humanidad. Había tratado sus súplicas como una molestia comercial que debía ser gestionada. Finalmente, un hombre mayor, con un rostro amable y curtido y una mata de pelo blanco, entró en la sala de espera. Exudaba una fuerza tranquila, su expresión una mezcla de miedo y feroz protección. Fue directo al mostrador. «Soy Daniel Espinosa. Estoy aquí por Clara Sánchez». El comportamiento de Marga cambió instantáneamente.
Claro, señor Espinosa. Por aquí. El doctor Prieto lo espera para hablar con usted. Mientras Daniel pasaba, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No hubo un destello de sorpresa, solo un profundo y abismal desprecio que era más doloroso que cualquier ataque verbal. En esa única mirada, Alejandro se vio a sí mismo como Daniel debía verlo. Una fuerza destructiva, un hombre que rompía cosas hermosas y se alejaba de los escombros. Daniel no dijo una palabra. Simplemente mantuvo la mirada de Alejandro un segundo más antes de desaparecer por las puertas dobles, dejando a Alejandro solo en la sala de espera. Un rey destronado en un reino de sillas de plástico y silencio estéril. Pasó una hora, cada minuto una eternidad. Alejandro caminaba por la pequeña sala de espera, ignorando el insistente zumbido de su teléfono. Finalmente le había enviado a Andrés un solo mensaje, cortante. Maneja a la prensa, sin comentarios. Era un reflejo, una jugada de su manual corporativo, pero se sentía completamente vacío. Las puertas dobles se abrieron de nuevo. Daniel Espinosa salió, su rostro aún sombrío, pero el borde afilado del pánico se había suavizado en algo más cercano a una cansada resolución. Alejandro inmediatamente acortó la distancia entre ellos. «¿Cómo está?» La voz de Alejandro era ronca. Daniel se detuvo, mirándolo con el mismo desdén frío de antes. «Está estable. El bebé también, por ahora. Deshidratación severa, agotamiento y un pico en su presión arterial. El médico lo llamó una advertencia preeclámptica. La mantendrán en observación». El alivio, tan potente que lo mareó, inundó a Alejandro. «Gracias a Dios. ¿Puedo verla?» La risa de Daniel fue un ladrido corto y amargo. «¿De verdad crees que tienes derecho a preguntar eso? Él está llevando a mi hijo, Daniel. Tengo todo el derecho. Un derecho que perdiste cuando le enviaste avisos legales en lugar de responder a sus llamadas», le respondió Daniel, con la voz baja pero vibrando de ira. «Un derecho que firmaste en un documento que te pagó por el privilegio de tu propia ausencia. No puedes entrar ahora, oliendo a colonia, cara y culpa, y fingir que eres algo más que la causa de esto». Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, y todas dieron en el blanco. «Yo no lo sabía», dijo Alejandro, la excusa sonando patética incluso para sus propios oídos. «Pensaste que estaba mintiendo, tratando de manipularte», terminó Daniel, con los ojos clavados en los de Alejandro. «Porque eso es lo que haces, ¿verdad, Alejandro? Evalúas a las personas como amenazas o como activos. Clara era un activo hasta que dejó de serlo, así que la liquidaste. ¿Alguna vez, por un segundo, te detuviste a considerar que ella era solo una persona, una mujer embarazada, aterrorizada, a la que una vez prometiste amar y proteger?» La verdad de la acusación lo dejó sin palabras. Había hecho eso. Había reducido a la mujer que una vez amó, la mujer que conocía sus miedos y sus sueños, a una línea en un libro de contabilidad que estaba tratando de cerrar. «Quiero verla», repitió Alejandro, su voz más baja ahora, despojada de su autoridad habitual. Era una súplica. Daniel lo estudió por un largo momento, una batalla silenciosa librándose detrás de sus ojos. «Está durmiendo», finalmente dijo. «El médico le dio un sedante suave. Le preguntaré cuando despierte. Pero te lo digo ahora, Alejandro. Si dice que no, te darás la vuelta y saldrás de este hospital. No causarás otra escena. Ya has hecho suficiente daño para una vida». No tuvo más remedio que aceptar. Se retiró a su silla, sintiéndose como un suplicante. Pasó otra hora. Finalmente, Daniel reapareció en la puerta y le dio un asentimiento corto, casi imperceptible.
El corazón de Alejandro le latió con fuerza mientras seguía a Daniel por el pasillo. El aire se volvió más silencioso, lleno de los suaves pitidos y zumbidos de la maquinaria médica. Se detuvieron frente a una habitación, la número 314. Daniel se detuvo, con la mano en la puerta. «Está despierta. Aceptó verte por 5 minutos. No la alteres». Alejandro asintió, con la garganta tensa. Abrió la puerta y entró. Clara estaba recostada sobre almohadas, con un catéter intravenoso pegado al dorso de su mano. El color había vuelto a sus mejillas, pero sus ojos estaban sombreados por el agotamiento. Se veía frágil. Sin embargo, su mirada, cuando se posó en él, era tan dura como el acero. El silencio en la habitación era denso con historia no dicha, con traición y dolor. «Clara», susurró su nombre. «¿Qué quieres, Alejandro?» Su voz era cruda pero firme. No había súplicas, ni lágrimas, solo un vacío escalofriante. Él caminó hacia la cama, sintiendo sus manos inútiles a sus costados. «Lo siento mucho. Te vi en la playa. No tenía ni idea». «¿No tenías ni idea de que todavía estaba embarazada?», preguntó ella, con un destello de humor amargo en sus ojos. «¿O no tenías ni idea de que era lo suficientemente pobre como para caminar en una playa pública en lugar de holgazanear en un club privado? Eso no es justo». «¿Justo?». Una risa débil y crédula se le escapó. «¿Quieres hablar de justo? Fue justo cuando te llamé, rogándote que solo hablaras conmigo, y recibí una carta de tu abogado amenazándome con una demanda por acoso. Fue justo cuando descubrí que estabas de vacaciones en la costa amalfitana con ella por una revista de chismes, mientras yo vomitaba todas las mañanas, aterrorizada de perder a este bebé». Él se encogió. «Puedo ayudar. Lo que necesites. Dinero, médicos, un lugar para vivir, lo que sea. Solo nombra lo que quieres». Era su configuración predeterminada, su solución a todos los problemas. Escribir un cheque. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo parecido al asco. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Crees que puedes abandonar a una persona y luego simplemente comprar tu camino de regreso a su vida cuando te conviene. Esto no es una adquisición hostil, Alejandro. Esto es un bebé. Mi bebé. Una vida humana. Y no está a la venta». El rechazo fue absoluto. Una puerta se cerró de golpe en su cara. No pedía su dinero. Estaba exigiendo su humanidad, la misma parte de sí mismo que él había desmantelado sistemáticamente en pos de su éxito. «¿Qué quieres de mí entonces?», preguntó, con la voz quebrada. «Ahora mismo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Quiero que te vayas. Tus 5 minutos se acabaron». Se quedó allí, congelado, el abismo entre ellos más ancho que nunca. Había venido a arreglar las cosas, a manejar la situación. Pero se estaba dando cuenta, con una claridad que era a la vez aterradora y liberadora, de que algunas cosas no se podían comprar, arreglar o manejar. Algunas deudas se pagaban no en dinero, sino en algo mucho más costoso. Y él ni siquiera había comenzado a entender la moneda. El camino de regreso a su estéril casa de playa, con paredes de vidrio, fue un borrón. Alejandro entró para encontrar a Valentina al teléfono. Su voz una mezcla cuidadosamente modulada de indignación y victimismo. Caminaba por el suelo de mármol de la sala, con una copa de champán en la mano. Increíble, lo sé. Simplemente me dejó allí. Ella terminó la llamada y lo confrontó. «Bueno, ¿ya está resuelto tu pequeño caso de caridad?». La crueldad casual de sus palabras lo golpeó como un golpe físico. «Se llama Clara», dijo, con la voz peligrosamente baja, y se desmayó. «Está en el hospital.
podría haber perdido al bebé. Oh, por favor, se burló Valentina, tomando un sorbo delicado de champán. Qué terriblemente dramático y conveniente, justo cuando pasas por allí. ¿No ves lo que es esto, Alejandro? Es un montaje, es una cazafortunas, y acaba de ganarse el premio gordo. La prensa va a tener un día de campo con la historia de la pobre exesposa embarazada que se desmaya a los pies del millonario desalmado y su nueva novia. No es una historia, Valentina, es mi vida, es nuestra vida, espetó ella, su compostura finalmente resquebrajándose. La vida que me he esforzado mucho en construir contigo, la marca, la imagen. ¿Tienes idea de lo que esto nos hace a nosotros? ¿A mí? No soy solo tu novia, soy una embajadora de la marca. Mi reputación está ligada a la tuya. Este desastre que has hecho, amenaza todo. Él la miró entonces. Realmente la miró. Vio el cabello perfectamente peinado, el vestido de diseñador, el destello de pánico y cálculo en sus ojos. La había elegido porque era fácil, era sencilla, un hermoso accesorio, que no pedía nada más de lo que su dinero podía proporcionar. Era la antítesis de Clara, que lo había desafiado, que había exigido su corazón, su atención, su alma. Había huido de esa complejidad a esta jaula dorada y vacía. Esto no se trata de una marca, dijo, la comprensión amaneciendo en él con una claridad enfermiza. Se trata de un niño, mi hijo. El rostro de Valentina se torció en una máscara de furia y miedo. ¿Así que es eso? ¿Vuelves corriendo a ella? Después de todo lo que he hecho por ti, de haberte apoyado en ese feo divorcio, de haberte ayudado a reconstruir tu imagen. Me ayudaste a construir una mentira, respondió, con las palabras amargas, y acaba de colapsar en una playa. Ella se acercó a él, con los ojos ardiendo. Tienes que manejar esto, Alejandro. Tienes que silenciarla, pagarle. Que firme un acuerdo de confidencialidad tan estricto que ni siquiera pueda susurrar su propio nombre. Si no lo haces, envenenará todo. Es una amenaza para nosotros, para mí. Y tienes que decidir a quién vas a proteger. La amenaza era clara. No se trataba solo de relaciones públicas. Se trataba de su posición, su seguridad. Clara y el bebé eran una amenaza existencial para el mundo que Valentina había construido con tanto cuidado. Nunca fuiste más que una distracción para mí, dijo. Las palabras tan crueles como verdaderas. Y la distracción ha terminado. Colgó el teléfono, con la mano temblando. La furia se desvaneció, reemplazada por un miedo frío y enfermizo. Pensó en Clara, sola en su pequeño apartamento, probablemente viendo este artículo en ese mismo momento. Esta humillación pública, este ataque vicioso, estaba sucediendo por su culpa. Él había traído a Valentina a su vida, y al hacerlo, había traído esta plaga sobre Clara. Había terminado con Valentina, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente había quemado el puente hacia su pasado, pero al hacerlo, había prendido fuego al mismo terreno donde intentaba construir una nueva base. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de una traición tan devastadora y una humillación pública? ¿Es siquiera posible? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La llamada a Clara fue la más difícil que jamás había hecho. Esperaba gritos, lágrimas, acusaciones. Obtuvo algo mucho peor, un agotamiento tranquilo y profundo. Lo vi, Alejandro, dijo ella antes de que él pudiera siquiera disculparse. Su voz era plana, vacía. Un amigo del trabajo me envió el enlace. Felicidades. Has logrado pintarme como una zorra manipuladora y adúltera para todo el mundo. Clara, lo siento mucho. Fue Valentina. He terminado con ella. Se acabó. Juro que no tuve nada que ver con eso.
No importa si lo hiciste o si simplemente te quedaste de brazos cruzados y lo permitiste, respondió, con la voz quebrada por un dolor que lo cortó hasta el alma. El resultado es el mismo. Mi nombre es Lodo. Mi foto está en todas partes. La gente que conozco me mira de manera diferente. ¿Tienes idea de lo que se siente? Él no la tenía. Siempre había sido él quien controlaba la narrativa, el que pagaba a los publicistas para que dieran forma a su imagen. Nunca había estado en el extremo receptor de una disección pública. Arreglaré esto, prometió, volviendo a los viejos instintos. Le diré a Andrés que emita un comunicado. Te mandaremos al blog por difamación. Gastaré lo que sea necesario para limpiar tu nombre. No, dijo ella, con la voz firme. No más comunicados. No más abogados. No más batallas públicas. Ese es tu mundo, Alejandro, no el mío. Cada vez que intentas arreglar las cosas, solo haces un desastre más grande. Solo aléjate de mí. Por favor, no puedo más con esto. Necesito protegerme. Necesito proteger a este bebé. Colgó el teléfono. La finalidad en su voz era absoluta. Había sido completamente excluido. Durante la primera semana, él respetó su petición. Fue una agonía. Se sentía como una extremidad fantasma, una parte amputada de una familia a la que estaba desesperado por unirse. El silencio era un rugido en sus oídos. Le dio instrucciones a Andrés para que emitiera un único y lacónico comunicado. La historia es una fabricación maliciosa. El señor Medina tiene el máximo respeto por su exesposa, la señora Sánchez, y pide que los medios respeten su privacidad en este momento. Y también hizo que su equipo legal enviara una carta de cese y desistimiento, tan amenazante que el blog se retractó de la historia en cuestión de horas. Pero el daño ya estaba hecho. La mentira estaba ahí, viviendo en los feeds de las redes sociales y en las mentes de extraños. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Sus métodos, el dinero, el poder, las amenazas legales, eran un idioma extranjero en el país de su dolor. Eran las herramientas del hombre que la había lastimado, no las herramientas del hombre que posiblemente podría curarla. Necesitaba una nueva moneda, así que empezó a aparecer, no con grandes gestos, sino con una tranquila constancia. Se enteró de su horario a través de Daniel. Sabía que su cita semanal con el obstetra era los martes por la mañana. El primer martes, estacionó su coche al otro lado de la calle de su edificio a las 8 a.m. A las 8:30 la vio salir. Su movimiento lento y cuidadoso, y comenzar la larga caminata de 4 cuadras hasta la parada del autobús. No se acercó a ella. Solo observó, con el corazón doliendo con cada paso que daba. El martes siguiente, hizo lo mismo. Pero esta vez, mientras ella cerraba su puerta, le envió un mensaje de texto. Mi coche está al otro lado de la calle. Puedo llevarte a tu cita. No hablaré si no quieres que lo haga. Solo conduciré. Si no quieres, lo entenderé. La vio leer el mensaje, su cuerpo tensándose. Miró al otro lado de la calle y vio su coche. Durante un minuto entero, se quedó allí, luchando consigo misma. Luego, con un profundo suspiro, caminó no hacia la parada del autobús, sino hacia él. Se subió al coche y no dijo una palabra. Él tampoco lo hizo. La llevó al consultorio del médico. El silencio era denso, pero no del todo hostil. Era una tregua. Cuando llegaron, ella comenzó a salir. Esperaré aquí, dijo, para llevarte a casa. Ella se detuvo. Luego le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento, y entró. Se convirtió en su ritual semanal. Él la llevaba. Se sentaban en silencio. Él esperaba. La llevaba a casa.
Era una extraña y silenciosa penitencia. Ya no era su exesposo o su amante. Era su chofer, un personaje secundario en la historia de su embarazo. Pero estaba allí. Lentamente, siguieron otros pequeños actos. Se enteró por un comentario casual que Daniel había hecho que ella tenía antojo de una marca específica de pepinillos. Condujo hasta una tienda en Madrid, compró 3 frascos y los dejó en una bolsa fuera de la puerta de su apartamento con una simple nota. Por si acaso, empezó a leer. No informes financieros, sino libros de crianza. Leyó sobre trimestres y desarrollo fetal. Llenó los espacios vacíos en su vida, no con negocios y conquistas, sino con conocimiento sobre el niño que estaba decidido a conocer. Una tarde, mientras la llevaba a casa después de una cita, ella finalmente habló. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó, con la mirada fija en el paisaje que pasaba. «Porque me dijiste que el bebé merece un padre», respondió honestamente. «Y tenías razón. Estoy tratando de aprender a ser uno. Comprar pepinillos y leer libros no te convierte en un padre, Alejandro». «Lo sé», dijo. «Estar presente lo hace. Consistencia, fiabilidad, aparecer. Eso es en lo que fallé. Eso es lo que estoy tratando de aprender ahora». Ella se quedó en silencio el resto del viaje. Pero cuando él se detuvo en su edificio, ella no salió de inmediato. «La habitación del bebé necesita ser pintada», dijo, todavía sin mirarlo. «Y no puedo hacerlo yo misma. Los vapores». Fue la primera vez que ella le pedía algo. No dinero, no un gran gesto. Solo su tiempo, su esfuerzo, su presencia. «¿Qué color?», preguntó él, con el corazón hinchado de una frágil y dolorosa esperanza. «Un amarillo suave», dijo ella, «como el sol. Estaré aquí el sábado por la mañana». Prometió venir con la pintura. Ella finalmente se giró y lo miró. Sus ojos aún estaban a la defensiva. Su confianza a una orilla distante a la que quizás nunca llegaría. Pero por primera vez, vio algo más que dolor en ellos. Era un destello de reconocimiento, un reconocimiento de que su nueva moneda, la moneda simple y poco glamorosa de presentarse, finalmente estaba empezando a registrarse. El sábado llegó, y Alejandro se presentó no en un coche deportivo, sino en una furgoneta de alquiler, cargada con botes de pintura de bajo VOC, rodillos, brochas y lonas. Pasó todo el día en la pequeña y sofocante habitación de repuesto de Clara, encintando los bordes y pintando metódicamente las paredes de un amarillo pálido. Clara se quedó en la sala de estar, aparentemente en reposo, pero él podía sentir su presencia, su tranquila observación de su trabajo. No hablaban mucho. Él hacía una pregunta. «¿Quieres que pinte el borde de blanco?». Y ella le daba una respuesta simple, pero el espacio compartido, la domesticidad de la tarea, comenzó a erosionar la distancia formal entre ellos. Vio su mundo de cerca, el sillón desgastado, los libros de segunda mano que cubrían los estantes, la única foto enmarcada de su difunta madre en la repisa de la chimenea. Esta era la vida que ella había construido a partir de las cenizas de la que él había quemado. Era pequeña y humilde, pero era suya, y era real. El ritmo tranquilo y constante de sus vidas continuó durante semanas. Los viajes del martes, los recados ocasionales. Él armó una cuna para ella, con el ceño fruncido en concentración sobre las inescrutables instrucciones suecas. Instaló puertas de seguridad para bebés, aunque faltaban meses para que las necesitara. Cada tarea era un pequeño y constante ladrillo en una base que él estaba tratando desesperadamente de colocar. Se estaba convirtiendo en una figura habitual, una presencia confiable
que ya no la hacía estremecerse. La confianza no se hablaba, pero estaba ahí, un frágil brote en la tierra quemada de su pasado. Luego llegó la llamada. Eran poco más de las 2 a.m. de un martes a finales de otoño. Estaba dormido en su apartamento de la ciudad, cuando su teléfono sonó en la mesita de noche. Vio su nombre y se despertó al instante. Su sangre se volvió hielo. Alejandro. Su voz estaba tensa por el dolor, sin aliento. «Clara, ¿qué pasa? ¿Es el bebé?» «Yo no lo sé», jadeó. «Tengo calambres muy fuertes y creo que acabo de romper aguas. Es demasiado pronto, Ale. Solo tengo 34 semanas». El pánico, frío y agudo, lo inundó. «Estoy de camino. Llama al 112. No hay tiempo, no puedo. Daniel no está. Intenté llamar a un taxi. Dijeron que tardaría 40 minutos. Alejandro, por favor, tengo miedo». El miedo crudo en su voz borró cualquier distancia restante entre ellos. Ella lo había llamado. En su momento de terror, se había acercado a él. «Estoy de camino», dijo él. Su voz era una roca de calma que no sentía. «Aguanta, Clara. Ya voy». Se movió más rápido de lo que jamás lo había hecho en su vida. Se vistió, cogió las llaves. Rompió todos los límites de velocidad en las carreteras desiertas de la noche, con los nudillos blancos en el volante. Su mente era una oración frenética. Por favor, que ella esté bien. Por favor, que el bebé esté bien. La encontró en el suelo de su sala, con el rostro pálido y perlado de sudor. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie. La envolvió en una manta y la llevó en brazos por los 4 tramos de escaleras hasta su coche. El viaje al hospital fue un borrón de luces rojas y sus jadeos agudos y doloridos desde el asiento del pasajero. El personal de urgencias los rodeó en el momento en que se detuvo. Se la llevaron en una camilla, su mano buscando la suya, por un segundo fugaz antes de que desapareciera por las puertas dobles. Y luego se quedó solo de nuevo, de vuelta en la sala de espera, donde esta pesadilla había comenzado meses atrás. Pero esta vez fue diferente. No era un fantasma. Cuando la enfermera vino a pedirle sus datos, él sabía las respuestas. Sabía el nombre de su médico, su fecha de parto, sus alergias. Ahora estaba en su formulario de admisión, justo debajo de Daniel, como su contacto de emergencia. Un pequeño cambio burocrático que se sintió como un cambio sísmico. Pasaron las horas. Llamó a Daniel, que estaba angustiado, y le prometió tomar el primer vuelo de regreso. Él caminaba. Bebía café amargo de una máquina expendedora. Rezó a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Finalmente, justo cuando la primera luz gris del amanecer estaba amaneciendo, la doctora Prieto, la misma doctora de antes, apareció. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. «Señor Medina», él buscó su rostro, preparándose para lo peor. «¿Está el bebé?» Clara tuvo un desprendimiento de placenta, probablemente relacionado con su preeclampsia, explicó la doctora. «Fue crítico. Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia, pero ahora está estable. Está en recuperación». Se desplomó contra la pared con alivio. «¿Y el bebé?» La doctora Prieto sonrió. «Tiene una hija. Es pequeña. Pesa un poco menos de 2 kilos y está en la UTIN como precaución. Pero respira por sí misma. Es una luchadora, una hija». Las palabras resonaron en lo más profundo de su alma. Tenía una hija. ¿Puedo verlas?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción. «¿Puede ver a su hija ahora?», dijo. «Clara saldrá de recuperación en 1 hora más o menos». Siguió a una enfermera a través de un laberinto de pasillos hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales. Después de frotarse las manos hasta el punto de la irritación,
Lo llevaron a una incubadora pequeña y transparente, y ahí estaba ella, tan diminuta, tan imposiblemente perfecta, con una pequeña mata de cabello oscuro, justo como el de su madre. Estaba conectada a monitores que emitían suaves pitidos, pero su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante y determinado. Extendió una mano por la abertura y colocó suavemente un dedo sobre su pequeña mano, que se aferró. Sus dedos increíblemente pequeños se curvaron alrededor del suyo. En ese momento, el mundo entero se desvaneció. El dinero, el poder, los errores, las traiciones. Nada de eso importaba. Todo lo que existía era el abrumador, aterrador e incondicional amor por este pequeño y frágil ser humano. Esta era su hija, su responsabilidad, su redención. No supo cuánto tiempo se quedó allí, simplemente mirándola respirar. Cuando finalmente fue a la habitación de Clara, la encontró despierta, pálida, pero lúcida. Caminó hacia la cama, con el corazón demasiado lleno para las palabras. Ella lo miró, sus ojos llenos del mismo asombro y agotamiento que él sentía. ¿La viste?, dijo Clara, una lágrima rodando por su mejilla. Es perfecta, se las arregló para decir. Es hermosa, como su madre. Se sentó en la silla junto a su cama y por primera vez le tomó la mano. Ella no se apartó. Se sentaron en un silencio compartido y exhausto. Ya no eran ex. Ya no eran adversarios. Eran simplemente dos padres, unidos para siempre por un amor feroz y milagroso, por la pequeña que luchaba por su vida, un piso más abajo. La noche más larga de sus vidas había terminado, y en su estela, un nuevo e incierto día estaba amaneciendo. 2 semanas después, la bebé, a quien Clara había llamado Julia, fue dada de alta de la UCIN. El apartamento que él una vez había visto como un símbolo de su lucha era ahora una habitación de bebé, bañada en la suave luz amarilla de las paredes que él había pintado. Estaba desordenado con pañales, biberones y el hermoso caos de una nueva vida. Su nueva realidad era una extraña danza de crianza compartida. No era un romance reavivado. No había grandes declaraciones de amor o perdón. En cambio, sus interacciones se basaban en la logística mundana y esencial de mantener a un pequeño ser humano con vida. Sus conversaciones eran sobre horarios de alimentación, citas con el médico y a quién le tocaba calmar al bebé a las 3 de la p.m. Sin embargo, dentro de esta rutina, algo nuevo estaba echando raíces. Él vio el amor feroz e incansable en la forma en que Clara sostenía a Julia. Las suaves canciones de cuna que cantaba cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Y ella lo vio a él. Lo vio envolver a su hija con pericia, una habilidad que había aprendido de un video de YouTube a las 4 de la mañana. Lo vio caminar sin cesar por la pequeña sala de estar, meciendo a una Julia quisquillosa en su hombro hasta que finalmente se dormía. Ella lo vio no como el multimillonario que la había abandonado, sino como el padre de Julia, un hombre que se presentaba, un hombre que se quedaba. Esa noche, un frío otoñal hizo sonar los cristales de la ventana. Julia dormía en su Moisés junto al sofá, haciendo suaves arrullos. Alejandro acababa de terminar de lavar los platos de la cena, comida china para llevar de sus cajas, mientras Clara lo observaba. Una expresión pensativa e indescifrable en su rostro. Se secó las manos y se sentó en el sillón desgastado frente a ella. El silencio era cómodo ahora, un espacio compartido en lugar de uno vacío. «Daniel llamó hoy», dijo ella, con voz suave. «Está feliz de que hayas estado aquí. Me alegro de estar aquí».
dijo él simplemente. Era lo más verdadero que jamás había dicho. Las salas de juntas y los negocios de miles de millones de dólares de su antigua vida se sentían como un sueño de otra existencia. Este pequeño apartamento, con el aroma a talco para bebés y la respiración tranquila de su hija, se sentía como el único lugar real en el mundo. «Esto es difícil, Alejandro», admitió, finalmente mirándolo. «Verte aquí, recordar todo. A veces todavía estoy tan enojada contigo que apenas puedo respirar». «Lo sé», dijo, con la mirada inquebrantable. «Tienes todo el derecho de estarlo. No espero que me perdones, Clara. Tal vez nunca lo hagas. Todo lo que puedo hacer es tratar de ser el padre que Julia merece». Ella miró a su hija. Su expresión se suavizó. «Ella se merece todo». Miró de nuevo a Alejandro. «¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto?». Era la pregunta que flotaba entre ellos todos los días. No eran una pareja. No eran solo copadres. Eran algo intermedio. Dos personas unidas por un pasado doloroso y un futuro precioso y lleno de esperanza. «No lo sé», confesó. «Estamos escribiendo un nuevo libro, supongo, y solo estamos en la primera página». Vaciló. Luego se atrevió. «Se está haciendo tarde. ¿Puedo quedarme en el sofá por si necesitas ayuda con la toma de la noche?» Clara lo miró, sus ojos escudriñando los suyos. No vio ninguna intención oculta, ninguna manipulación. Solo a un hombre cansado que ofrecía su presencia. Pensó en las largas y solitarias noches que se avecinaban. El abrumador peso de ser una madre primeriza. Dio un asentimiento lento y deliberado. «Está bien, Alejandro. Puedes quedarte». No fue una declaración de amor. No fue una promesa de un futuro juntos. No fue el perdón. Pero fue la aceptación. Fue un solo y tembloroso paso hacia el nuevo camino que estaban forjando juntos. Un camino que no los llevaba de vuelta a lo que habían perdido, sino hacia algo que aún no habían definido. Una vez trató de borrarla, pero ahora, en esta pequeña y tranquila habitación, finalmente había encontrado su lugar en su historia. No como el villano, ni siquiera como el héroe, sino simplemente como un hombre presente en la página, listo para ver qué traería el próximo capítulo. El viaje de la sanación nunca es una línea recta. ¿Puede la confianza, una vez rota, volver a ser completa? ¿Y cómo se ve realmente la redención día a día, en los momentos tranquilos entre las escenas dramáticas? La historia de Alejandro y Clara está lejos de terminar. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de presentarse, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para más historias que exploran el complicado y hermoso paisaje del corazón humano.